Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio estar aquí una vez más, compartiendo este en vivo por Facebook. Tenía mucho tiempo que no transmitía por Facebook. Había transmitido en TikTok, en YouTube, así, pero me había descuidado un poco con Facebook. Pero vamos a volver otra vez a grabar videos aquí a través de la plataforma de Facebook. Así que dale me gusta, comparte. En YouTube estamos como Edimisael Pimentel de Jesús. Ahí me busca, hay muchos temas, hay muchos videos recientes de campañas que hemos impartido a nivel nacional. El tema de la familia, conferencia, hay de todo, hay temas de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay mucho, hay un sinnúmero de materiales que le puede servir a usted para hacer su estudio, para usted aprender más. Yo sé que quizás muchos verán este video no en vivo, sino después que pase a ser definido. De todas formas, voy a orar por ti para que Dios te bendiga, porque es un tema muy importante de la Biblia que vamos a estudiar esta noche. Te prometo que no va a ser muy largo, pero va a ser enriquecedor, va a ser bendecido. Tu vida va a ser bendecida, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, eso le da sentido a nuestras vidas. Entonces voy a orar, pero antes, dame decirte el título del tema: el pesebre de Belén y la visita de los pastores. Así se llama el título: el pesebre de Belén y la visita de los pastores. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, una vez más por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Acompáñanos y bendícenos al estudiar tu palabra, y que tu Santo Espíritu, aquel Santo Espíritu, nuestro Santo Espíritu que inspiró a los profetas y a los apóstoles, es el mismo que está hoy con nosotros. Que tú nos puedas guiar a toda verdad, que tengamos la humildad y la sencillez de aceptar tu palabra, y no solamente leerla, escucharla, sino también ponerla en práctica. Bendice cada persona que ve este video. Si hay problema en sus hogares, que tú puedas bendecir. Si hay problema en su vida, que tú puedas honrar la vida de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pesebre de Belén y la visita de los pastores. Empezamos con Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y dice: y Dios a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso dice Lucas capítulo 2, versículo 7. En la historia de José y María, la palabra mesón se traduce de la palabra griega kataluma, que significa sencillamente un lugar donde estar. Sabemos un lugar donde estar. Sabemos que José tenía familiar en Belén, pues era de la casa y de la familia de David. Y eso lo vamos a comprobar en Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4. Dice, para que ustedes vean que él también era de Belén. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea, y fue a donde? A Belén, la ciudad de David. Por lo tanto, también la ciudad de José
era cuál, Belén. Ahora, hay una pregunta aquí. Una pregunta. Ellos podrían haberle dado la bienvenida entonces. Si José era de Belén, ¿por qué nadie recibió a María? ¿Por qué un familiar no dijo, ven a vivir conmigo, María? Ven para yo atenderte. Una razón lógica hay en la Biblia. Y gloria a Dios, que Dios siempre da soluciones a los problemas. Gracias a Dios, la Biblia tiene una luz siempre para alumbrarnos. Miren lo que dice. Ellos podían haberle dado bienvenida. Entonces, ¿por qué José y María no encontraron un lugar donde estar en Belén? Pues la respuesta se encuentra en las tradiciones hebreas. Según la Torá, una mujer con flujo de sangre era ritualmente inmunda. Y todo lugar donde ella estuviera y todo aquello quienes tuvieran contacto con ella también se considerarían inmundos. Vamos a leer Levítico 15, del 19 al 27. Levítico 15, del 19 del 19 al 27, para entender lo que es la mujer impura e inmunda. Dice así: cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse y quedarse impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse. Además quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto donde ella se haya sentado, deberá lavarse la ropa y bañarse, y además quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca un objeto que tuvo sobre su cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Esa es la ley de la mujer que tiene que flujo. Entonces, esa regla de la mujer de la menstruación con flujo es la misma regla también que se aplicaba a las mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué María no encontró lugar con los familiares de José? Porque estaba embarazada y había una ley, Levítico 12, del 2 al 4. Vamos a buscar Levítico 12, del 2 al 4 dice. Vamos a leer desde el 1 para tener un contexto bien exacto. Vamos a leer desde el versículo 1, Levítico 12, del 1 al 4. Vamos a leer. Y el Señor ordenó a Moisés. Hay muchas versiones aquí dicen Jehová. ¿Quién es que le está hablando a Moisés? Jehová. Que dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará como impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día el niño será circuncidado y la madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, tampoco irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Entonces, mi querido hermano, esa regla también aplicaba para María.
que era judía. Aplicaba para ella. Entonces, esa misma regla también se aplicaba a la mujer embarazada, cuyo parto involucraba derramar mucha sangre. Por ello, para evitar contaminar ritualmente a sus familias, las mujeres embarazadas dejaban el hogar y buscaban un lugar apartado para dar a luz. Esto es lo que hicieron José y María, pero sin lograr encontrar un lugar donde estar. Entonces, como era un ritual que Dios había ordenado, entonces lo que habían lugares para que las mujeres dieran a luz. Era como decir un hospital. Un hospital en aquel tiempo, un mesón, un calatuma, un mesón. El Nuevo Testamento no menciona el lugar exacto del nacimiento. Lo único que nos dice es que María dio a luz al niño Jesús y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, según Lucas 2:7. La palabra pesebre es traducida del griego pané. Pané. Esta palabra se traduce como establo. Eso está conectado con Segunda de Crónicas 32:28, que nos da más o menos una vislumbre de lo que realmente significa un establo. ...32... 32:28, para que usted vea lo que significa un establo. Dice: él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestra batalla. Perdón. Ahí está la palabra establo. Entonces, el establo es el lugar, según Lucas 13:15. Vamos a ver Lucas 13:15. Lucas 13:15. Lucas 13:15. Dice: hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desatan cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo? Ve, el mismo establo, la palabra establo que se encontró en el pesebre, Jesús la está contando aquí, que era para llevar que animales. Ahora, entonces, ¿qué animales se guardaban en el pesebre? Y lo más importante, ¿dónde estaba el pesebre? Cuando Dios preguntó a los líderes religiosos acerca del lugar donde habría de nacer el Mesías, ellos respondieron citando la profecía del Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En el contexto más amplio de esta profecía, una menos conocida daría la ubicación exacta del nacimiento del Mesías. El profeta Miqueas había anunciado unos versículos antes, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué irrita tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Padeció tu consejero? ¿Quién te ha tomado dolor como de mujer de parto? Esta profecía, mi querido hermano, que el Mesías sería anunciado en un lugar llamado Migdal Eder, que significa torre de rebaño. Actualmente se desconoce la ubicación exacta de Migdal Eder, pero la Biblia parece indicar que se encontraba tan solo a media legua o 2 kilómetros afuera de Efrata.
antiguo nombre de Belén, en el camino de Jerusalén, según Génesis capítulo 35, del 16 al 21. Precisamente los campos de Migdal Eder, alrededor de Belén, tenían un papel importante en la crianza de corderos para el sacrificio en el templo. Estos rebaños se podían criar dentro de un radio de 9 kilómetros de Jerusalén, lo que hacía que Belén fuera reconocida como el lugar para las ovejas del sacrificio. El templo de Jerusalén requería una gran cantidad de corderos, tanto para el sacrificio diario como para el sacrificio anual de la Pascua. Los pastores que cuidaban los rebaños tampoco eran pastores comunes. Estos eran sacerdotes de la tribu de Leví, que estaban cargados de cuidar los rebaños del templo. En el antiguo Israel era común construir torres de vigilancia como protección de los enemigos, segundo libro de Reyes 18:8. Según la Biblia, esta torre también era usada para cuidar los rebaños, segunda de Crónicas 26:10. Los arqueólogos han encontrado la ruina de algunas de estas torres en Israel. Se cree que en Migdal Eder había una torre similar llamada la Torre del Rebaño, donde los pastores sacerdotes podían vigilar las ovejas del templo. Dos cosas importantes. Resumiendo el tema de esta noche. Jesús nació en un pesebre, en un establo. Dice Juan 1:29 que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Y dónde nacen los corderos? En los pesebres, donde había muchos animales. El mismo Jesús lo explicó en Lucas 13:15. Entonces, mi Salvador, mi Señor, nació en un pesebre. Pero lo más importante no es nacer, es que Cristo nazca en nuestros corazones, que transforme nuestra vida, que nosotros le dejemos ser nuestro Señor y Dios en nuestros corazones. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima entrega muy pronto. Dios te bendiga.